Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Eligoria García Prado. Soy estudiante de la maestría en educación en el grupo 1 y les voy a hablar acerca del tema de las referencias, las cuales los utilizamos en trabajos que realizamos, en este caso en la tesis, y nos sirven como espacios o apartados para sustentar nuestras investigaciones. Como primer punto tenemos la contextualización de referencias, los cual nos dice que un formato de referencias es un listado de materiales escritos, libros, artículos científicos, páginas web, audiovisuales, podcast y videos de YouTube, etcétera, que sustentan nuestra tarea académica o trabajo de titulación. El listado de las referencias debe iniciar en una nueva página a doble espaciado. El título de esta debe ser referencias centrada con negritas, no debe incluirse viñetas, listado numérico y comunicaciones personales. La lista de referencia se ordena alfabéticamente por el apellido de los autores con sangría francesa a partir de la segunda línea con 1.25 centímetros. Les voy a hablar acerca de la referencia del libro. En este caso es un libro impreso. Va el apellido del primer autor, del segundo, del tercero, seguido del año entre paréntesis, el título del libro en cursiva, entre paréntesis edición, punto, la editorial. Y si es un libro en línea, es el apellido de un autor, del segundo, tercero, seguido del año, el título del libro, la edición entre paréntesis, editorial. Y pues esto es un ejemplo de cómo lo podemos realizar. Para continuar tenemos las referencias de capítulos de libros. Aquí integramos el capítulo con la edición, los elementos. Primero va el apellido, seguido del año, entre paréntesis, punto, el título del capítulo. Y aquí es un ejemplo, nos dice Salazar, P, punto, el año entre paréntesis, punto, seguido del título y entre paréntesis la edición y el volumen, así como también se agregan las páginas, se cierra paréntesis y se pone el nombre de la editorial. Para continuar con el tema tenemos la referencia de artículos científicos y nos dice que para citar un artículo de revista científica en esta lista de referencias se incluyen los siguientes elementos. Número 1, el autor del artículo indica el apellido y las iniciales. 2, el año de la publicación, se escribe el año entre paréntesis seguido de un punto. 3, el título del artículo, solo la primera letra de la primera palabra y los nombres propios se escriben en mayúscula. El 4, título de la revista científica, indica el título completo y no abreviado de la publicación periódica en mayúscula, también debe estar en cursiva. 5, volumen, el número de volumen debe estar en cursiva. 6, número de emisión, en el caso de las publicaciones enumeradas por emisión, indica el número ejemplar entre paréntesis. Y 7, paginar. Incluye el rango de páginas completo. En esta presentación contamos también con la referencia de tesis, que las tesis son trabajos académicos que tienen como propósito contribuir al conocimiento en un área específica del saber científico. Lo debemos de escribir el título en cursiva, el título de la tesis doctoral, de maestría o de pregrado.
Debemos identificar el trabajo como una tesis de las antes ya mencionadas, entre corchetes después del título. Si el trabajo está disponible en una base de datos, debemos colocar el acceso o el número de solicitud al final de la referencia. Y pues aquí tenemos un ejemplo, tenemos el apellido del autor, coma, el año entre paréntesis, el título del trabajo entre corchetes y el nombre de repositorio, el URL, el apellido del siguiente autor, seguido del año, el título de la tesis y de igual manera entre corchetes y el repositorio URL. Estos pues son unos de los ejemplos que podemos utilizar y de los cuales están especificados para poderlos realizar de una manera fácil. Por último, tenemos el uso de et al, lo cual es una expresión del latín et al, punto que significa y otros, debe ser utilizada en algunas circunstancias cuando realicemos citas con norma APA y pues esta expresión es utilizada para que no tengamos que escribir ni leer una extensa lista de autores en un trabajo académico por diversas veces. Y aquí tenemos el ejemplo eh, de tres o más autores, Carlos Sánchez, Joaquina Ferreira y Carolina Hermosillo. Lo abreviamos entre paréntesis con el apellido del primer autor, Sánchez et al, punto, coma, ponemos el año y cerramos paréntesis. Hemos llegado al final de este video en el cual estuve mencionando distintas formas de referenciar libros, artículos o tesis y esto nos sirve para sustentar nuestros trabajos y tengan mayor validez. Muchas gracias.